Un saludo fraternal, hermanos. Ustedes conmigo en la clase de Teología Sistemática. Durante esta clase hemos ya recorrido varios temas significativos para nuestra fe, para nuestra convicción cristiana. Y en esta semana estarán escuchando, leyendo ustedes, evaluando la doctrina del pecado. Para el cristianismo, la doctrina del pecado incluye varias cosas. En primer lugar, incluye acciones, incluye omisiones, incluye emociones, incluye actitudes, pero además de esto, la doctrina del pecado incluye un estado del ser humano, una condición permanente del ser humano. Es decir, que el hombre, aun cuando no haya cometido ningún tipo de obrar, o no haya dejado de hacer ciertas cosas conscientemente, todavía vive en una condición, en un estado pecaminoso. La doctrina del pecado, por supuesto, debe incluir antes de este tipo de clasificación, que en sus lecturas y en nuestros videos se van a hacer un poco más evidente y más claro, también una especie de definición. En realidad, cuando mencionamos la palabra pecado, frecuentemente la terminología esta se asocia con un círculo puramente religioso. La terminología de pecado llama la atención al ser humano siempre que se le entienda dentro de un contexto religioso, de tal forma que usted puede escuchar a las personas hablando del pecado de una forma bastante vana, bastante superficial, porque se le ubica dentro de un contexto religioso únicamente. A veces me he preguntado si como teólogos, como profesores de teología, como maestros de teología, no deberíamos encontrar siempre nuevas palabras en nuestros idiomas, en nuestro idioma, el español en especial, que pudiera comunicar la misma fuerza que la palabra pecado tiene tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La definición quizás más cercana a lo que significa pecado debería ser maldad, maldad y perversión. Ambas cosas están bien cerca de lo que en esencia se define como pecado en la Escritura y no es, por cierto, solo un elemento religioso. Es cierto que el pecado, la maldad y la perversión es definida y es traída a luz, como dirá el Nuevo Testamento, por la ley divina, por la claridad de la ley de la santidad de Dios. Pero eso no significa que podamos limitarlo a un círculo puramente religioso. El pecado es una realidad humana, es una característica del ser humano en su condición actual. Obviamente debe caracterizarse también esto con esta frase al final de la definición, en su actual situación, en su situación contemporánea, en la situación presente del ser humano. El ser humano no fue creado pecaminoso, no fue criado mal, no fue criado para la maldad, con la maldad y la perversión, sino que fue una de las consecuencias de un acto deliberado de apartarse de su creador, el que condujo precisamente a esta condición permanente del ser humano. Entonces el pecado, la maldad, la perversión, y por cierto la perversión como tal, esa palabra como tal, ya nos permite percibir que el pecado es un apartarse de algo para dejar de ser algo, para corromper algo, perversión en ese sentido. Con este nuevo entendimiento de lo que es pecado, podemos mirar mejor por qué Dios se opone a todo lo que connota pecado, todo lo que connota maldad y perversión, porque el pecado en sí causa muerte, el pecado en sí causa destrucción, causa perversión,
es un elemento, sino el elemento más corrosivo, destructor de la creación, de la buena creación de Dios. Dios se opone al pecado precisamente por eso. Habiendo dicho esto, es muy importante también recordar que después de una buena definición de pecado, que trate de entender lo que esa palabra significa, sacándola de su contexto religioso puramente y traduciéndola a un contexto antropológico y sociológico. También es necesario que pensemos cómo comunicarlo a las personas de tal forma que ellos se den cuenta que este asunto de la pecaminosidad, de la maldad del ser humano, de la perversión del ser humano, es universal, nos incluye a todos. De eso da testimonio la Escritura muchísimas veces. El Señor Jesucristo otra vez también da testimonio de esto. ¿Quién es bueno sino solo Dios en sus palabras? Nadie puede decirse que sea bueno. Por eso cuando alguien viene y nos hace una pregunta sobre por qué le pasan cosas malas a la gente buena, deberíamos recordar la respuesta del Señor Jesús. ¿En quién estás pensando? Porque para la perspectiva divina, para la perspectiva bíblica, solo hay uno que es bueno. Y a ese sí le ha pasado cosas malas. El Señor Jesucristo se enfrentó a la cruz y se enfrentó, como el libro de Hebreos nos recuerda, a un conglomerado de pecadores a los que resistió y a los que sufrió muchísimas veces. El pecado entonces es esta maldad, esta perversión que tiene su asiento, su origen en una decisión, en el ejercicio de la volición humana, en el caso del pecado humano, en el ejercicio de la voluntad libre de un ser pensante, de un ser con capacidad de albedrío. El pecado entonces le pertenece a la esfera de los seres creados personales. Ahí incluimos obviamente no solo a los seres humanos, sino también a los seres angélicos. Y de estos seres angélicos habrá que hablar en otra oportunidad. Pero en lo que trata del hombre, una de las cosas que tratamos de recoger y recobrar en nuestras clases sobre amartiología es la necesidad que como evangélicos tenemos de pensar en la naturaleza del pecado, no solo a nivel individualista, sino también a nivel social. Y en esta área ha habido en el centro de los evangélicos mucha discusión, precisamente porque para muchos de ellos esta idea de que el pecado tiene un centro también de carácter social no parece cuadrar con sus convicciones anteriores, ¿no es cierto? Para muchos el decir que el pecado tiene una dimensión social es como querer rehuir la responsabilidad individual. Y el caso no necesariamente es así. Es cierto que quizás algunos hombres, teólogos, teólogas de origen y de convicciones liberales, quizás lo han hecho en este sentido, pero que lo hayan hecho otros en ese sentido no debe cegarnos a nosotros para ver que en la escritura también hay un elemento social importante en la naturaleza y la ejecución del pecado y la responsabilidad del pecado, deberíamos añadir. El pecado es individual, pero también tiene una dimensión social. Y dentro de esa dimensión social se encuentra el misterio de la unidad de la raza humana. Estamos unidos no solo por costumbres, no solo por prácticas, no solo por organizaciones, sino también por algo que va dentro de nosotros y nos conecta a niveles profundos de la psique humana y del espíritu humano. Esa conexión
que tenemos todos los seres humanos también ha sido infectada y precisamente por esa conexión que existe, el ser humano es no solo capaz de participar en los efectos del pecado, sino también ser responsable de lo que le sucede o de lo que ha hecho, los que han hecho algunas otras personas. La naturaleza de nuestra conexión con Adán, por ejemplo. ¿Qué culpa tenemos nosotros de estar conectados con Adán?, dirá alguien. Pero la naturaleza misma de la raza humana nos comunica y nos une a Adán, de tal forma que cuando Adán peca, no solamente peca él, sino que pecamos también nosotros, aun cuando el elemento consciente no esté presente en el momento de la comisión del pecado. Bueno, hermanos, no quiero hacer mucho más larga esta introducción, solo quiero levantar su apetito para que conversemos y escuchen las conferencias sobre la naturaleza del pecado, lean con avidez sus libros, sus artículos e interactúen sobre lo que conocen de la Escritura en este sentido. Mi reto, como siempre, es penetrar en la Escritura teniendo una mentalidad abierta a lo que el texto bíblico dice, siendo honestos con el texto bíblico, quizás atreviéndonos a retar ciertas convicciones que hayamos recibido, cuando eso debe hacerse con cuidado y solamente después de verdad conocer el texto bíblico con seriedad y profundidad. Eso, la doctrina del pecado no es la excepción. Hay muchas otras cosas interesantes aquí que deberíamos seguir platicando. La profundidad del pecado, la amplitud del pecado, cómo se manifiesta el pecado en los seres humanos, es algo que debe traerse a cuento. Muy bien, hermanos, los saludo otra vez, les motivo a seguir adelante con sus cosas en la clase. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.